Un cordial saludo, mi nombre es Edgar Alexis Calvo Borrero, soy ingeniero mecánico de profesión, docente del área de física en la institución educativa distrital Paulo Freire, ubicado en la localidad de Usme, aquí en Bogotá. Actualmente maestrante en educación para la Corporación Universitaria Iberoamericana. Y el objetivo de este video es hacer una socialización sobre una sistematización que se hizo de una actividad nacida en clase y que pues se considera que es o que fue en su momento bastante significativa, ¿sí? Esta actividad la contextualizo a través de la primera actividad, como vemos en pantalla. En esta actividad, la actividad número 2, que se llamó línea del tiempo, hacemos el resumen de lo que se implementó en el aula. Entonces es una clase de física en donde vamos a enseñar el tema de fuerzas. Para ello se propuso que antes de cualquier interacción lo primero que van a hacer los estudiantes es hacer una actividad sensorial, donde ellos a través de sus manos y de su fuerza empiezan a conocer el concepto de la fuerza, alando, cargando cosas, ¿sí? Empujando. Entonces esa es la parte sensorial donde hablamos la palabra de fuerza, donde la sentimos, donde la hacemos. En segundo lugar, esta es la primera parte, la práctica. En segundo lugar, entonces vamos a hacer la medición, ya que sabemos qué es la fuerza y que se puede hacer, pues debe tener un valor. Se enseña que se mide en newtons, utilizamos algunos elementos de medición para sacar una información muy puntual. La tercera parte es entonces la parte conceptual, entonces donde ya conocemos la fuerza, ya sabemos medirla, sabemos que tiene un número. Y aquí entonces hacemos la parte analítica, nos metemos a cómo está la fuerza en los diferentes fenómenos, cómo utilizamos esa información para buscar soluciones ante situaciones de la vida real. Y la parte final es hacer una actividad competitiva en grupo, donde ellos van a competir por algunos puntos, por algo, pero utilizando esa información que ellos ya aprendieron. En este orden de ideas se plasma en ese trabajo lo que se hizo en su momento, ¿sí? Una segunda actividad que hicimos en el curso, que es la actividad número 3, se trató de reflexiones sobre la actividad realizada. Y en esta actividad de reflexiones pues logramos entender algunas cosas de la siguiente manera. Primero, hicimos un análisis de esa actividad utilizando 3 categorías. La primera categoría fue la participación estudiantil, la segunda categoría fue mediación sensorial en el aprendizaje y la tercera fue tensiones con el componente matemático. Con respecto a la participación, logramos entender que hubo una mayor participación de los estudiantes desde el inicio de la actividad y obviamente hubo algunas dificultades también, o sea, no fue todo color de rosa, pero se incrementó la participación y fue mucho más dinámico, menos sueño, menos estudiantes en el pupitre durmiendo, ¿sí? Con respecto a la mediación sensorial, entonces identificamos que gusta bastante poder ir a hacer fuerzas y que de esa práctica sensorial aparecen algunas otras situaciones, como por ejemplo competiciones entre ellos para identificar quién hace más, quién hace menos fuerza. Algunos de ellos al identificar qué es una fuerza, que se mide y en qué se mide, entonces sienten como que ya todo está aprendido y como que ahí baja el interés. Entonces identificamos ese tipo de situaciones. Y tercero, las tensiones con el componente matemático, que aquí fue donde hubo pues un hallazgo bien grande, y es que cuando entrábamos a la parte analítica, conceptual, ya para poder identificar valores exactos, se abría una apatía bastante interesante, bastante grande por parte de los estudiantes. Cuando ya se iba a hacer formulación, a hacer números, ahí ya bajaba ese interés tal que de pronto traía la dinámica. Entonces se logró, y bueno, algunas otras situaciones que también están plasmadas allí. Ya con estas situaciones identificadas, entonces la sistematización nos llevó a otra parte, que fue la creación de una cartilla, de una propuesta para ver cómo estas situaciones que identificamos previas, siempre es con el objeto de mejorar.
Y en esta cartilla también se hicieron propuestas para solucionar situaciones de las diferentes categorías que se hallaron. Por ejemplo, en tanto a la participación estudiantil, una acción de mejora fue la implementación de dinámicas participativas en las que todos los estudiantes tengan un rol. Entonces, como los estudiantes trabajan por grupos, el objetivo es que cada grupo de 4 personas, cada uno de ellos tenga un rol. Entonces uno va tomando los datos, el otro va midiendo, el otro va haciendo fuerza, etc. Pero que se vayan intercambiando los roles para que todos participen en cada uno de esos roles establecidos. Sí, mejoró un poco más la participación. Segundo, por ejemplo, en la mediación sensorial del aprendizaje, estoy yendo más rápido, en el documento está más detallado. Entonces, aquí una propuesta de mejora fue que diseñar secuencias didácticas donde cada actividad sensorial esté seguida de una breve guía escrita para que los estudiantes complementen. Es decir, no solo ir a jalar cosas para entender, sino pues cuando ellos vayan a practicar, entonces jalen, empujen, hagan, pero entonces que haya un propósito, no solo jalar para sentir, sino hay una guía que ellos van a ir revisando y van a ir desde sus palabras, desde su perspectiva, desde lo que sintieron, van a ir llenando algunas preguntas, guías que se van haciendo ahí para que ellos vayan apropiándose del concepto. Esa es una parte, ¿sí? Y otra cosa es que también se proponen algunos ejercicios de implementación donde ellos, por ejemplo, compitan se hace desde antes cuál de los dos neumáticos se hace más fuerza. Entonces están los neumáticos, ellos jalan, ellos tienen que ir a llenar el A y el B. Entonces vienen las preguntas: ¿cómo está tan seguro que ahí se hace más fuerza? ¿Cómo se puede asegurar de que efectivamente está haciendo más fuerza? Y esto los va llevando naturalmente hasta la parte de la medición. Y en cuanto a las tensiones con el componente matemático, entonces aquí se identifica que, o se propone, que se implementarán ejercicios de transición entre lo intuitivo y lo formal. ¿A qué va esto? Se refiere a que antes de entrar a los ejercicios de cálculo matemático, donde se calcula el resultado exacto de la necesidad, entonces se implementan primero ejercicios intuitivos, en donde el resultado va a ser más cualitativo. Se requiere más, se requiere menos, es suficiente, sienten que hay que hacer más o hay que hacer menos. Es una respuesta rápida, intuitiva que viene, van entendiendo ese proceso y después ya se pasa a la pregunta del cuánto exactamente, para llegar a la respuesta del cuánto exactamente. Entonces ya empezamos a entrar de una manera paulatina a la parte de cálculo matemático, pero porque se va sintiendo la necesidad. Finalmente llegamos a la penúltima actividad, donde vemos lecciones de lo aprendido. En este orden de ideas concluimos algunas situaciones que se presentaron, pero pues previamente informo que hubo situaciones en la institución que retrasaron las actividades normales educativas casi un mes. Después hubo otro tiempo donde se enfocó mucho en la parte convivencial de los estudiantes. Cuando ya se solventó todas estas situaciones, entonces comenzamos con el proceso normal, y eso hizo que pues el tiempo de implementación y de test de todas estas propuestas pues se dificultara un poco. Sin embargo, se hicieron algunas conclusiones a las que se llegaron con respecto a ello. Fue pues sí, que mejoró la parte de la interacción sensorial, darle un propósito, que ellos fueran registrando la experiencia que iban teniendo y fueran siendo guiados por algunas preguntas intuitivas que les permitía ir resolviendo ahí en el instante. Entonces eso permanecía o mantenía el interés constante durante toda la práctica de los estudiantes. Esta parte fue interesante. Lo que pasó es que cada vez que hacemos como una mejora de estas, se consume más tiempo, y a veces el tiempo va en contra de los propósitos que tenemos. O se requiere más tiempo o requerimos optimizar mejor la manera de implementación. Ese fue uno de los factores que se hallaron. O, por ejemplo, también cuando se asumieron roles
entre los estudiantes de cada grupo trabajaron un poquito más activamente. También se vieron unos pequeños grupos, pues que de todas maneras hay una cierta apatía hacia la disciplina, sea de la mecánica normal o sea con esta nueva propuesta que se hace sensorial. Mantienen como con esa apatía, toca trabajar un poquito más puntualmente con ellos. Hubo otros resultados que se vieron, como que durante las actividades, si se salían de los grupos, algunos líderes como tal, que asumían el liderazgo, entendían mucho mejor la práctica, la dinámica, el manejo de los instrumentos y colaboraban con los otros grupos para que obtuvieran unos buenos resultados. Eso fue bastante interesante, y algo muy importante a manifestar es que se sintió aunque pues con una leve magnitud, esta dinámica del docente como orientador, más no como el que guía totalmente la actividad. Estaba uno, en mi experiencia como docente, estuve más pendiente de pasar entre grupo y grupo, tratando de solventar inquietudes de lo que ellos estaban haciendo ya, más no guiándolos, llevándolos, empujándolos a que hicieran la actividad. Eso fue bastante interesante. Hay varias otras cosas por mejorar, y de hecho de estas últimas pruebas que se hicieron, pues también salen y surgen otras inquietudes que también pues quedan plasmadas aquí para analizarlas con más detalle y buscar otras nuevas propuestas de mejora al respecto. Por el momento no es nada más. Doy un agradecimiento muy especial a la institución educativa distrital Paulo Freire, a la señora rectora, a mi jefe Norma Roncancio, quien pues ahorita en su semana de descanso y desarrollo institucional pues me hizo el favor inclusive de facilitarme la carta para la finalización a través de sus medios, a la Corporación Universitaria Iberoamericana por permitir esos espacios de aprendizaje en donde uno logra entender la importancia de escribir y llevar la verdad, mínimo una bitácora de las cosas que se hacen, de lo que funciona, de lo que no funciona, porque pues en el futuro inmediato, cuando uno está en un proceso de mejora, ahorra mucho tiempo y obtiene información mucho más relevante para las mejoras. Al profe, aquí en la materia como tal de pasantía, muchísimas gracias por todos estos conocimientos, por esta práctica, fue bastante enriquecedora. Muchas gracias.